Amigos, amigas, hermanos y hermanas, muy buenas tardes, buenos días. Por supuesto, el saludo bíblico. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros. En esta oportunidad, pues, quiero traer nuevamente el mensaje de salvación, el mensaje divino, la doctrina o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como creyente en Dios, en Mesías Jesucristo, pues me caracterizo de traer este evangelio. La vez pasada habíamos hablado un poquito acerca del sábado. ¿Se debe guardar o por qué no el sábado? Más nos han enseñado los domingos, en este caso, desde nuestros ancestros, en este caso, pues nos hemos acostumbrado, han abierto nuestros ojos con el costumbre o con la cultura de nuestros padres que se acostumbraban a acercarse a la iglesia los domingos, ¿no? Pero esto, de acuerdo a los estudios, de acuerdo que vamos analizando, hemos encontrado ya no era correcto el día domingo, era el día sábado. Pero para esto, a tiempo llegado, pues la profecía, en este caso, tenía que cumplirse. Cumplido es. Alguien tenía que venir para esto. Así como anteriormente, siempre Dios se manifestaba, en este caso a los profetas, y muchísimo que hablar. Hablemos un poquito de Abraham. Hay mucho tema de Abraham. Hablemos de Moisés, David, Jesús, sus discípulos, ¿no? Jesús y sus discípulos, pues muchísimos temas que hablar, pero iremos, de acuerdo al tiempo que vamos a ir grabando, iremos aclarando las cosas. Entonces, pues Jesús, en su primera venida, hace 2000 años atrás, evangelizar, hablar, predicar en Medio Oriente, en este caso hablemos de Jerusalén, ¿no? Y habló Jesús a sus discípulos, ¿no? Habló acerca de la segunda venida de Cristo. Ese es el punto que vamos a centrarnos seguro, pero un poquito más adelante. Entonces, pues, a tiempo llegado, pues se descubre y vamos llevando, por eso se le dice traer mensaje con buena nueva, como si fuera nuevo, ¿no? Claro, para nuestros hermanos, todo Latinoamérica sería nueva, pero acá en Medio Oriente ya no sería nueva, pero para Latinoamérica sería nueva, porque recuerde cuando voy a correr rápido, ¿no? Recuerde cuando invasores españoles nos llevaron, en este caso un libro llamado Biblia, ¿no? Con una cruz, ¿no? Pero eso tiene muchas historias más malas que buenas, pero es otro tema que hablar. Entonces, lo que quiero decir es, desde ese entonces, nuestros ancestros, ¿cuántos años han pasado? Más de 1300, 1400, 1500 años. Y entonces, esa tradición fue sembrada, o en este caso, tradición mentira, o el evangelio mentira. Habrá que decirlo, o sea, abiertamente, ¿verdad? Porque... por eso le decía, desde nuestros ancestros, nosotros pues hemos crecido con esa cultura, con esa costumbre del día domingo, ¿ya? Y nos llevamos a la iglesia
Y miramos pues en la iglesia pequeños cuadros o imágenes, cosas, a San Martincito, al mismo Jesús crucificado, otro descolgado, otro color, otro más gringuito, otro más morenito, en diferentes formas, la María, Santa Rosita, y tantas cosas que nos hemos acostumbrado a esta tradición. Entonces, pues, a lo que hemos crecido, de acuerdo al tiempo, se va descubriendo, por eso decía, las buenas nuevas o una nueva, ¿no? Entonces, esta nueva, en realidad, a fondo no sería nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿cuántos años tiene desde la impresión, ¿no? Antes no existía Biblia, eso también es otro tema que hablar. Rollos, pergaminos, en fin, mucho que hablar en ese tema también. Pero lo cierto es que cuando empezamos a mirar la Santa Biblia, entonces pues no sería nueva, ¿no? Pero para vosotros, de la enseñanza que hemos tenido, sí sería nueva, pero a fondo es más antiguo todavía. Entonces, pues, en esta enseñanza hemos descubierto, se descubre, en este caso, el protagonista a fondo es el profeta Ezequiel Atahualcus Gamonal, peruano, peruano. Entonces, a él ha recaído esta suerte de profecía donde tenía que cumplirse con él como profeta. Entonces, abiertamente él evangeliza, nos abre los ojos. En lo que hemos aprendido, la Escritura nos exige, ¿ya?, en que debemos también abrir los ojos a otras personas. Entonces, pues, de tal manera nos esforzamos de una y de otra, nuestros hermanos, llevar el Evangelio. Entonces, este Evangelio está creada con un nombre de Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Protagonista es el profeta Ezequiel Atahualcus Gamonal, jurídicamente reconocida en registros públicos. Bien, entonces de ahí de Perú es profético, de ahí más adelante hablaremos de Perú, de Machu Picchu, ombligo en la tierra, hay muchísimos temas que hablar a fondo. Entonces, pues, de ahí de Perú tenía que salir una matriz y de ahí tenía que salir el Evangelio, la predicación al mundo entero. Lo cierto es que para pocos años que tiene, a comparación de nuestros hermanos evangélicos de diferentes ramas, ¿no? Hay muchos, creo que sabemos. ¿Cuántos son? 300, 400, 1000 sectas, ¿no? Son nuestros hermanos. Entonces, otros tienen 200 años, otros 400 años, otros hasta 1000 años, ¿no? Entonces, pues, los últimos, en este caso, el último sería la congregación israelita. Y para pocos años que tiene, pues es innumerable lo que nos hemos congregando, lo que vamos afiliándonos, ¿ya? Entonces, pues, en Perú, prácticamente todo rincón a rincón, predicado el Evangelio. Y siguen predicando nuestros hermanos, ¿ya? Y de ahí a salir a otros países. Y pues, hombre, prácticamente toda Latinoamérica, nuestros hermanos por todos lados predicando. Llegamos a Centroamérica, ahora en Europa. Y yo acá en España, ¿no? Entonces, este evangelio se está acelerándose de predicar para abrir los ojos, porque hay una oportunidad de la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Entonces, esto sería prácticamente la última oportunidad. En esta segunda venida, prácticamente finaliza
Y una vez terminado predicar el Evangelio a los 4 cantones de la tierra, profético también, eso en su debido momento hablaremos, ¿ya? Entonces, pues, una vez terminado predicar el Evangelio, da la oportunidad a cuántas personas inocentes que no tenemos que ver nada con el juicio por desobediencia a Dios. Entonces, la desobediencia es justamente de no obedecer a Dios, hacer lo que Dios no le agrada. En ese tema hay muchísimos temas que hablar. ¿Cuál es a Dios lo que no le agrada? Hay mucho que hablar. Pero como me estoy centrando, vamos a centrarnos en el día sábado a domingo. ¿Quién cambió? ¿Por qué se ha cambiado? ¿Por qué hemos entrado en esa desobediencia? Eso es lo que dice en el libro de Hebreos. Creo que la vez pasada hemos hablado, ¿no? En cierto lugar habla del sábado, dice, del reposo, dice, ¿no? Entonces, esos ciertos lugares, pues son los profetas que han escrito las escrituras, los profetas, Jesús, apóstoles. Entonces vamos a encontrar guardar el sábado, no domingo. Vamos a aclarar en su debido momento. Entonces, el domingo era desobediencia. Y esta desobediencia, las costumbres de hombres, doctrinas de hombre que nos han traído tantas caos en la sociedad, y ahorita mismo nuestros ojos lo está palpando. Antes era a cierta distancia. Las enfermedades que los mismos hombres que han creado, ¿no? Entonces, pues el hombre que no es de Dios, lo que no es evangélico, o lo que es, o sea, que el hombre desobediente a Dios puede hacer algo que se le venga en el mente, como buenas como malas, pero más malas que buenas. Y estamos viendo, ¿no? Tantas enfermedades que les dije, el calientito, el coronavirus, ¿sí? Enseguida vino otros más, en las guerras, ¿sí? Entonces, pues, hombre, esto es, pues, de no tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Más el hombre se aboca a hacer las cosas malas que buenas. Y ese resultado es esta. Y a fondo, pues vamos, la Tierra, la planeta Tierra, va a sufrir un caos tremenda. ¿Ya? Entonces, para ese caos tremendo, que el sufrimiento que vamos a llegar, o nuestros que vienen tras de vosotros, que son inocentes, entonces para esto es exactamente la segunda venida de Cristo, para dar oportunidad de creer en Dios y apartarse de todas las cosas malas, vanidades que el hombre hace. Y así alcanzaremos la gloria, la vida eterna. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso dice la nueva para vosotros. Porque hay más allá de la muerte, hay más cosas, más promesas, que donde ningún evangelio, claro que nos hablan de arrebatamiento, habla que Cristo vendrá en las nubes, cositas así, ¿no? Entonces, pues, a ver, ¿quién es el verdadero enviado? ¿Quién es el verdadero enviado? Ellos también hablan, se hacen pasar como Cristos, se hacen pasar como profetas, evangélicos, cosas así. Pero ninguno de ellos se atrevieron de decirnos, señores, el sábado es donde tenemos que rendirle culto a Dios, no el domingo. Pero nadie se han atrevido a eso, pero vosotros sí. A tiempo llegado, tenía que ser profético, ¿ya? Entonces, pues, ninguno de ellos se atrevieron de decirnos que hay más allá, ¿ya? Después de la muerte hay promesa más allá. Entonces, lo que el hombre que hace maldad,
no saben nada. ¿Ya? Porque si supieran, no crearían este virus que nos hace daño a tanta gente. Simplemente ellos ven, a costo de la vida nuestra, enriquecerse, crear armamentos, ¿no? Fabricar armamentos, vender y hacernos pelear entre nosotros, y ellos haciéndose ricos. Hay mucho que hablar en ese tema, ¿ya? Sino que me estoy explayando un poquito, ¿ya? Entonces, esa es la razón, porque Dios, en realidad, lo que hablamos en la primera prédica, Dios dice, lo hizo en los 6 días, y a esos 6 días le llamó días laborables. En 6 días harás todas tus obras cotidianas para el autosostenimiento de vosotros. Trabajar. Mas el 7º día, cesar, descansar. ¿Para qué tenía que descansar? Hablamos también en ese tiempo. Eso se llama sábado. Entonces Dios, de haber hecho en 6 días todas sus obras maravillas, que nuestros ojos ven, y muchos de ellos nuestros ojos no alcanzan a verlo. Tantas maravillas que Dios lo creó. Entonces los creyentes en Dios creemos en sus obras. Sí, Él es lo que hizo, todas las maravillas. Es por todo para bien. Agua, peces, aves, bestias, tantas cosas, ¿no? Plantas, frutales, para el autosostenimiento de este cuerpo. Mira cómo es. Y vosotros mismos somos sus obras de Dios. Entonces, toda esta maravilla que hizo en 6 días, más el 7º día, cesó, dejó y consagró ese día. ¿Para qué consagró? Para que el hombre deje de trabajar ese día y luego darle gracias a Dios. Agradecerle a Dios. ¿En qué consiste agradecerle a Dios? Por todas las cosas que nos brinda, pues. El aire, el agua, el oxígeno, lo que vivimos en esta vida. Agradecerle a Dios. Ese es Él. Entonces, eso era el 7º día. Entonces, al separar al 7º día, consagró y le llamó un sábado sagrado. Un sagrado especial. Entonces, si es un día muy sagrado para Dios, el hombre, ¿qué potestad tiene para cambiarlo? ¿No? Entonces todavía dice, es para siempre, por perpetuidad, para siempre. Primera, segunda, tercera generación, donde estamos diciendo lo que va, la tierra que va a sufrir, es otro tema, para siempre. Pero el hombre, pues, ha ido cambiando. Entonces, esos cambios, pues, ha hecho que el hombre entre a la desobediencia. Y desobediencia trae las consecuencias que vamos a sufrir. Y para eso es la segunda venida de Cristo, para darnos oportunidad para la salvación. Bien, terminado esta larga remembranza, quiero aclarar, ¿no? Hablemos un poquito bíblicamente. Acá lo traje, ¿no? Para sustentarlo todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Entonces, vamos a sustentar bíblicamente. ¿Vale? Entonces, en el Nuevo Testamento, Biblia de San Lucas, que le llaman, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versos 16. Vamos a leerlo, ¿qué es lo que nos dice? Y vino a Nazaret, donde había sido criado. E entró conforme a su costumbre el día del sábado, en la sinagoga, y se levantó a leer. ¿Cómo? Donde se acostumbraba, donde él se había criado, estaba acostumbrado. Entonces, ¿qué días iba? Acá nos está diciendo lo que nos dijo, el día sábado. Él se levantó a leer, a predicar, a leer, ¿no?
Entonces le enseñaba los sábados en las sinagogas, o sea, en las iglesias. No dice casa en casa, no, acá dice en las iglesias, o sea, en la iglesia, en la sinagoga. Entonces, en ese tema de historia tenemos muchísimo. Cuando Jesús se enfrentó con sus propios hermanos creyentes, judíos, fariseos, saduceos, ese tiene otra historia. ¿Por qué le dicen saduceo? ¿Por qué le dicen fariseo? Ese tiene otra historia que tenemos que hablar. ¿Qué hizo Roma con Jerusalén? ¿Qué ha pasado? Mucha historia que hablar. Entonces, pues hombre, ha influido mucho la confusión desde ese entonces. ¿Ve? Entonces, por eso Jesús vino a aclarar las cosas. Él se enfrentó con ellos. ¿Ve? E enseñarnos cómo se debe amar a Dios, cómo se debe guardar. Porque muchas veces nos creemos ser evangélicos, nos creemos ser pastores, nos queremos ser misioneros, enviados, pero a fondo nuestra práctica no compagina con lo que Dios quiere. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, a eso vino Jesús a polir, a enseñarnos. Y a todos esos fariseos, enseñarlos las cosas como deberían de ser. ¿Ve? Eso. Entonces, estamos hablando, este es un libro, Biblia, Antigua Nueva Versión, Reina Valera, de 1569. ¿Ve? Entonces, acá hemos encontrado sábado. ¿Ve? Entonces, primera aclaración. Y vamos a seguir aclarando, sobre ese tema. Acá, esta es la Biblia Latinoamérica, Evangelio, Latinoamérica, comúnmente es la Biblia católica, ¿no? La otra es la Biblia evangélica, como decir. Esta es la Biblia Latinoamérica, acá está, Latinoamérica. Entonces, ahí igual vamos a repasarlo, a ver, el verso que hemos leído en la Biblia evangélica. Entonces, ahora vamos a cotejarlo. ¿Qué dice en la Biblia Latinoamérica? Supuestamente, esta Biblia es lo que nos llevaron, pues, los españoles, ¿no? En este caso, Colón, Pizarro y sus acompañantes, ¿no? Ahí estaba acompañando el evangélico, ¿no? El cura, en este caso. Es otro tema que hablar. Entonces, pues, supuestamente esto enseñó a Pizarro, a Pizarro, mejor dicho, a Atahualpa. Entonces él dice aquí, ¿cómo? ¿Qué hay? ¿No? Son otra historia que hablar ahí. Entonces, pues, ¿qué dice ahí? ¿Sábado? ¿Domingo? Vamos a mirarlo a ver. El párrafo que hemos visto. A ver. A ver. 16. Vamos a ver. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Y el sábado fue a la sinagoga, como era de su costumbre, se puso de pie para leer la lectura. Ahí está. Sábado, no dice domingo. Entonces, ¿por qué nos han dicho que es domingo? Acá está la Biblia católica, Latinoamérica. Entonces, el sábado no es domingo. Entonces, ¿por qué nos han dicho que es el domingo? Y así vamos a ir descubriendo, para que no digan que es el hermanito que está hablando, para que digan. Pues acá hay otra Biblia llamado Biblia Jerusalén, un poquito más cercana, ¿no? Por nuestro hermano judío, ¿no? De Medio Oriente. ¿No? Por eso le dice la Biblia Jerusalén. ¿Ve? Entonces, a ver, ¿en esto qué dice? A ver, vamos a ver, ¿qué pasa? Cuando muchos dicen, hay muchas Biblias, no, que esto, pero ¿qué hay al fondo? De otros mira, el otro medio rojizo, el otro negro, ¿no? Acá estamos medio azulito, así vamos a ir mirando. Pero a fondo, el contenido, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de ello? Para eso les he traído,
¿vale? A ver, 16, ¿no? Repito, el Santo Evangelio, San Lucas, capítulo 4, verso 16. Vino a Nazará. Es otra lengua, pero Nazaret, Nazará, viene a ser ya. Por eso es Biblia de Jerusalén. Casi el lenguaje para un poquito más cerca para ello, ¿vale? Entonces, vino a Nazará, donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado. Y se levantó a leer. Igual, conforme a su costumbre, donde se había criado. ¿A dónde? Sinagoga. ¿Cuándo? ¿Qué día? Sábado, ahí está. ¿Oye? Entonces, ¿qué pasa? Porque ¿hasta cuándo tenemos que estar ahí con nuestro dominguero? ¿No? Ahí estamos cotejando. Por último, acá tenemos otra Biblia. Otra Biblia, Vida Plana, que se llama, es un buen libro, mira, es el más grande. Este es Biblia Evangélico, ya, Vida Plana, título de Vida Plana, acá está. Biblia de estudios todavía, Biblias de estudio de la vida plana, ya. Entonces, igual, vamos a seguir cotejando el mismo verso, estamos mirando el contenido de diferentes Biblias. A fondo del contenido estamos mirando. Entonces, ¿qué nos dice aquí? A ver, igual, el Evangelio de San Lucas que hemos leído, capítulo 4, versos 16. A ver, ¿qué nos dice? Vino a Nazaret. En el otro dice Nazará, ¿verdad? Pequeña, una letrita, ¿no? Bueno, entonces, vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Ah? A ver si han dado cuenta, algo falta. A ver, les pregunto, a ver si algo falta. Repásenlo, los 3 Biblias que hemos leído, repásenlo a ver. Repásenlo. Algo faltó, parece, ¿no? Vamos a volver a recapitular. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día del reposo. Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué falta? Sábado. La palabrita sábado los han quitado aquí. Es un buen libro, grande, todo lo que quieras, pero... Entonces, así sucesivamente, en otros Biblias evangélicos, ¿no? De pentecostales, testigos de Jehová, hay varios, ya no quiero numerarlo, hay varios. Entonces vamos a encontrar reposo, pero no sábado. ¿Ve? Ese es el detalle. ¿Ve? Entonces, pues, ya habiendo cotejado todo esto, pues, ya hemos dicho, desmascarando las cosas, entonces el sábado es, si nosotros somos creyentes en Dios, creyentes en Jesús, en Mesías, tenemos que ser obedientes a Dios, obedientes a Jesús, obedientes a profetas, a discípulos, no obedientes los que nos traen la mentirita en este caso. La mentirita es donde hemos visto reposo, pero no hay sábado, ¿no? Entonces, eso era algunos cambios. Y me olvido, nuestros hermanos católicos que nos enseñan, que buena fuera esta Biblia que estamos mirando, nos enseñaran a fondo. Solamente sacan 2 versos, o si no, el catecismo. En el catecismo, ¿no? ya no hay Biblia, ya no hay para vosotros, para ellos, ya no hay Biblia. ¿Ya? Entonces, pues, catecismo. En el catecismo ya lo tienen temas separaditos. ¿Qué cosa van a hablar
en la misa que le llamamos, que le llaman ellos, ¿no? La misa, por 1 hora o 2 horitas creo que es. También es otro tema que hablar, ¿ya? No es por 1 hora, ni 2 horas, sino cómo se comprende el día. 6 días, dice, más el 7º día. ¿Cómo se comprende el día? Por 24 horas. Los 24 horas es el día consagrado. Entonces, hombre, la persona que cree en Dios tiene que respetar este día consagrado, los 24 horas. Pasados los 24 horas, tu vida cotidiana. Pero en la Biblia, para nuestros hermanos católicos, no lo quiero, no lo tomen a mal, pero habrá que decir eso las verdades, ¿no? 2 horas nos enseñaron a estar en la iglesia, mi culpa, mi culpa, mi culpa, y de ahí a salir, a borracharse, a pelear, a hacer cosas, ¿no? Hombre, en la iglesia nos vamos, a la iglesia nos vamos, por esa 1 horita, a la misa, ¿no? Todos nos vamos. Llámese alcaldes, jueces, gobernadores, presidentes, congresistas, ¿no? Todos nos vamos en ese momentito. Hoy, todo ese momentito, santito, santito, ¿no? Amén, amén, ¿no? Después salido de ahí, ¿qué? A ver, el gobierno. A ver, vamos a ver, madre mía, si hablamos de gubernamentalmente, Dios lindo, ¿sabes? En toda Latinoamérica. Todo es, ya se dan cuenta a qué me refiero, ¿eh? En los congresistas. ¿Y cuánto ganan? ¿No? Hablando. ¿Cuánto ganan ellos? O un obrero común corriente, ¿cuánto ganamos? Llamado sueldo mínimo. El llamado sueldo mínimo a un sueldo de un congresista, ¿no? Y de un ministro, de un, ¿no? A los jefes de los bancos, de algunas instituciones como SUNAR, los que manejan de la hacienda. ¿Cuánto ganan esos tíos? Bastante dinero, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta en que hay muchísima discriminación, ¿verdad? Hombre, hablemos en euro. O hablemos en sol, como yo soy latino, peruano todavía, entonces sueldo mínimo era 930, ahora creo que se llega a 1.000 soles. Pero un congresista, supuestamente 15.000 soles. Pero aparte de los 15.000, las comisiones, tantas cosas que le agregan, son 26.000 soles. Las 26.000 a 1.000 soles, muchísima discriminación, ¿verdad? Los ministros, y no se conforma con ese sueldo que tienen. No se conforma con ese sueldo, sino tienen uñitas largas, ¿verdad? Tantas cosas. Y así, pero es otro tema que hablar. Bien, entonces pues, creo que con esto aclarado, para no quitarles mucho tiempo, voy cerrando. En la próxima oportunidad vamos a seguir hablando del sábado, pero ya más breve. Pero para aclarar, para que las cosas queden como agua cristalina y clarito, sin mentiras, se habla aquí. Ese le dice, para que todos vosotros seamos creyentes en Dios, en Mesías Jesucristo, para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Porque el tiempo ya es muy corto. Estamos 2020, 22. Recuerde, a 2100, a 2050, pobre de vosotros, vienen cosas. ¿Vale? Entonces, pues, hombre, tampoco quiero darle miedo. No, miedo. Sí, una época un señor, pero ¿por qué nos traes miedo? Miedo no. Miedo no. Es un anuncio. Como quien decir a un ciego diga, Señor, usted tiene que andar por acá porque acá te vas a caerte.
de repente su bastoncito no lo ayuda, se le puede caer. Entonces yo le digo, Señor, por ahí no vayas, ándate por acá, ven, yo te ayudo. Por acá vas a seguir caminando. ¿Ve? Entonces ese no es meterle miedo que se caiga, es advertencia que no se caiga, ayudarle. Entonces, pues hombre, eso es. Los que creemos en Mesías, en Jesús, vamos a alcanzar la promesa que Dios hizo con nuestro padre Abraham. Salvación y la resurrección después de la muerte, el arrebatamiento. Eso está cerca. Para eso, pues, vino el Mesías para que enseñemos este evangelio, todo lo que hemos creído. Desde el momento que nosotros hemos creído con firmeza, ya nuestro corazoncito vamos limpiando cada vez, para que Cristo, el Espíritu en este caso, para que el Espíritu more en nuestros corazones. Entonces Él es el que nos va a salvar, no los hombres. Los hombres nos han traído destrucción, toda maldad, lo que ven nuestros ojos. Guerras tras guerras, no solo eso, practicantes de hechicerías, hacernos daño entre vosotros, la envidia, la codicia, tantas cosas que hay. Pero cuando ya tienes el Espíritu en tu corazoncito, ya no haces mal a nadie. Vivimos en paz, en tranquilidad y alcanzar la promesa que Dios hizo con nuestro padre Abraham. Bien, hermanos, me despido hasta una nueva oportunidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros. Muchas gracias por la atención.